Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del Barómetro, un programa de contingencia aquí en Pingüino Multimedia. La semana pasada tuvimos invitados a veteranos de 1978. Diversas personas se comunicaron con nosotros a través de correos electrónicos, también llamados telefónicos, respecto a las diferentes experiencias que habían tenido en ese difícil momento de coyuntura nacional, en la crisis más importante del siglo XX entre Chile y Argentina. En este programa, nuevamente, a solicitud de varios auditores, invitamos a un par de veteranos de 1978, quienes nos van a relatar en parte su experiencia y también su perspectiva referente a este importante conflicto entre Chile y Argentina. Le damos la bienvenida a don Carlos Burnes, escritor magallánico, y también a José Oyarzún, quien estuvo desplegado en 1978 en Magallanes y quien también tiene una perspectiva bastante interesante en relación a su experiencia en el conflicto. Bienvenidos. Cuéntenos, don Carlos Burnes, un conocido ya de Pingüino Multimedia, ha estado en diversos programas participando con nosotros y también un connotado escritor a nivel nacional. ¿Usted ha escrito libros sobre 1978, tengo entendido? Sí, efectivamente. Bueno, primero que todo te quiero agradecer a don Francisco, que siempre nos está dando la oportunidad para resaltar aspectos que no solamente atañen a personas en particular o a instituciones, sino que son parte de la historia de nuestro país, de Chile. Entonces, bajo esa primicia, un agradecimiento especial porque siempre estamos invitados a esto y a todas las personas que de una u otra forma ven el programa y ayudan a difundir parte de la historia, que es importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Sí, efectivamente yo he escrito varios libros ya. Los últimos fueron dos libros que tienen que ver, uno con una expedición que se hizo el año 1949, que hicieron militares para tratar de sacar del aislamiento a los colonos que estaban en la parte sur del lago O'Higgins y el lago San Martín. ¿Ese libro fue premiado, tengo entendido, por el Fondar? Sí, fue financiado por el Ministerio de la Cultura y se hicieron un tiraje de bastantes ejemplares que fueron distribuidos en forma gratuita a la región de Aysén, a los colegios, bibliotecas municipales sobre todo, y bueno, y a todos los organismos que tienen relación con parte de la lectura. Y este es el último libro que he desplegado en la frontera austral, que fue uno de los primeros libros que se hizo el año 2018, que se editó, y pertenece a la Círculo Acton Chile Ediciones, la editorial, y igual tuvo una bastante aceptación en el ámbito, sobre todo militar. Y cuentan más que nada algunas situaciones, pugnas limítrofes con Argentina que datan desde 1874 a 1978, que con muchos chilenos no saben que siempre han existido situaciones conflictivas entre Chile y Argentina, no es solamente del año 1881, del año 1978 o de la Laguna del Desierto, sino que siempre han habido
situaciones que en algunas oportunidades han estado muy cercanas a un conflicto armado. Entonces, o sea, la particularidad de este libro además es que usted reúne testimonios. Sí, justamente está basado mayoritariamente en testimonio de personas que tuvieron participación directa en los hechos, que es algo importante porque eso le da un valor agregado a la literatura histórica, por cuanto ellos cuentan desde su perspectiva algo que ellos vivieron en in situ, o sea, lo vivieron personalmente. Entonces, eso tiene un valor agregado, no es cosa que después de un trabajo investigativo que nace a través de los diarios, de la prensa o de terceros, sino que ellos en primera persona cuentan su historia. Y eso es importante igual para las personas que cuentan la historia como para las personas que van a disponer de este legado histórico escrito. Don José, usted es parte de este libro, por lo menos está mencionado un par de veces, y es parte también de la historia contemporánea de Magallanes. Cuéntenos, ¿qué le tocó a usted vivir dentro de esto que fue este gran conflicto del Beagle del año 1978? ¿Dónde estaba usted cuando se inició todo este diferendo? ¿Qué le tocó vivir en esas circunstancias que usted vivía en esa época? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Doy las gracias, don Francisco, por estar acá. Me siento satisfecho de poder contar algo de lo que viví en esa época, siendo un niño aún, joven. Yo hace tiempo estaba en la escuela de infantería. ¿En Santiago? Santiago, año 1978, segundo año de escuela. ¿Y usted tenía alguna ligación con Magallanes? Sí, antiguamente había estado acá, hice el servicio militar acá en el regimiento Bueto. Fui soldado con Cristo, pertenecía a la compañía de Mortero. Acá en el Pudeto. En el Pudeto. ¿Y de ahí se va a la escuela? Y de ahí me fui a la escuela, ¿cierto? Porque me gustaba el ejército. Siempre me gustó y quise ingresar al ejército. Y me fui a Santiago, ingresé a la escuela de oficiales, primer año, segundo año escuela de infantería, y en el mes de septiembre nos tocó salir, nos hicieron equiparnos y nos llevaron en camión, ¿cierto?, al aeropuerto. Septiembre de 1978. 78. O sea, aquí ya se hablaba de que el diferendo ya había sido... Bueno, ya se sabía que el laudo había sido declarado insalablemente nulo por parte argentina, claro. Había tensión diplomática. ¿Y usted en una noche le dicen equiparse a los camiones? Claro, pero nadie sabía dónde íbamos. Esto fue todo tan como dijera, tan silencioso que nos pescaron a los vehículos, al avión. Me acuerdo que yo me vine en un avión, la DECO, ese tiempo funcionaba la DECO, la en Chile acá, así que llegamos al regimiento, al aeropuerto de Punta Arenas, ¿cierto? ¿Eso eran los vuelos charter nocturnos que tanto hablan claro, algunas personas? Claro. ¿Y cuál era el ambiente que se veía en el aeropuerto? Todo tranquilo, no se veía nada porque solamente movimiento de tropas, ¿no? O sea, el aeropuerto era claro. en sí lleno de militares por todos lados. Claro. Y la parte, llegamos a cierta Punta Arenas, nos bajamos en el aeropuerto, nos fuimos a los camiones y fuimos trasladados al sector del regimiento blindado número 5 que está acá afuera en el sector norte. ¿Y usted cuándo se enteró que venía a Punta Arenas? ¿O cuándo regresaba a Punta Arenas? Cuando llegamos acá, pues. O sea, durante todo el vuelo usted... Claro, no sabíamos nada, estamos acá y nos recibió mi general Nido Fray. Él estaba acá, ¿cierto? Nos separaron por el arma, porque todos los que veníamos éramos de escuela de blindado, escuela de caballería, telecomunicaciones, o sea, los hombres de tanque, claro, los hombres de radio, los hombres veníamos todos personal de planta. ¿Ya? Y de ahí nos empezaron a distribuir por las unidades propiamente tal que había dentro de la región de Magallanes. Y a mí me tocó irme para el sector de Monte Aimo. O sea, al norte de Punta Arenas. Al norte de Punta Arenas, límite con Argentina. Y cuéntenos, don Carlos, ¿qué estaba viviendo usted en esta época? ¿Septiembre, octubre de 1978? Bueno, en 1978, en septiembre, aún estábamos yo personalmente estaba en la escuela de paracaidistas. Porque nosotros, de partida, quiero aclarar algo, nosotros fuimos la primera promoción
de dragoneantes que entramos a la escuela de paracaidistas, la primera y única, nunca más se volvió a repetir esa situación. Nosotros llegamos de alumnos ahí, hicimos todo el periodo que corresponde, el periodo académico que corresponde a las escuelas o sea, que hace la escuela de infantería, la escuela de oficiales, la escuela de las armas respectivas. Nosotros le hicimos el periodo completo, o sea, los 2 años en la escuela de paracaidistas. Pasamos la parte de docencia, después nos graduamos, después seguimos con el entrenamiento de la especialidad, de paracaidistas y fuerzas especiales. Yo el año 78, en septiembre, lo estábamos preparando para concurrir a maniobra de fin de año. ¿Eso qué significa? Eso que es un ejercicio táctico que tiene que ver con el reentrenamiento de la especialidad. O sea, teníamos que hacer un salto de paracaidistas, después hacer marchas nocturnas, realizar actividades inherentes a la especialidad, que son golpes de mano, que son ataques rápidos, certeros, y después con evacuación rápida, ataques de tipo de infantería. O sea, es como un gran ensayo de todo lo que ustedes se hace. Y terminábamos con un periodo de guerrilla, que era la planificación que ese tiempo se estaba viendo en el ejército, ya visualizando lo que el periodo, o sea, la situación que venía con Argentina, porque hay que recordar que el ejército estaba muy disminuido en cuanto a armamento, pertrecho y al respecto al ejército argentino. Entonces, una de las visiones que se tenía el mando ese tiempo era de actuar como ejército de guerrilla. O sea, un ejército irregular. Irregular, o sea, con pequeñas fracciones, entonces actuando en diferentes formas y en forma simultánea o rápida, en forma no planificada, planificada, pero no con tanta como se hace en una guerra regular. O sea, uno podría interpretar por eso, a través de esa medida, que se esperaba que los argentinos ingresaran a territorio chileno. Correcto, sí. Y ahí empezar a hacer un combate a la espalda de los argentinos. Correcto, para desgastar a la fuerza argentina. Y producirle el desgaste y la desmoralización, porque hay que ver que el ejército argentino era mucho más poderoso en cuanto a armamento, en cuanto a fuerza de contingente personal. Entonces, estábamos preparando para partir en ese periodo, cuando llega una orden que teníamos que partir al frente de Temuco, entre Valdivia y Temuco, hacia la cordillera. Y ahí estábamos nosotros en el periodo en diciembre. O sea, ustedes fueron parte de esta gran maniobra en que se distribuyó a personal con Cristo y también de las escuelas a todo Chile. O sea, no tan solo fue Magallanes, sino fue Temuco, fue también el norte. Correcto, sí. O sea, hay que entender que el despliegue comenzó desde Visviri hasta Puerto William y más al sur hasta la isla Picton, la Nueva y la Leno, que es la última, la más al sur que había. Entonces, nosotros nos correspondió en ese tiempo en el frente de Temuco. Y el día 17 o 18, si mal no recuerdo, recibimos una orden que teníamos que volver en forma inmediata a Santiago. Y bajamos de la cordillera esa noche viajando en camiones y llegamos al aeropuerto de Temuco, tomamos los aviones y nos llevaron a Santiago. Algunas unidades volvieron a la escuela de paracaidistas y la compañía mía, la segunda compañía, que éramos 120 y tantos paracaidistas, los quedamos en el aeropuerto, en Los Cerrillos, durmiendo dentro del hangar, equipados completos con el equipo de combate, y durmiendo en el suelo, en el cemento. Solamente podíamos desequiparnos, sacarnos el paracaídas y el equipo para ir al baño, después volvíamos a tomar nuestra posición. O sea, en estado de alerta total. Claro, total. Y bueno, y ahí se vivieron momentos bastante complicados y bastante emotivos y duros, porque cuando vimos que empezaron a encenderse los motores de los aviones, empezaron a deslizarse hacia la pista y empezaron a bajar los aviones, los Hércules C-130, empezaron a bajar la rampa donde embarcábamos, entonces quedamos listos ahí en posición. Después, posteriormente, llega unos oficiales con personal eran de sanidad, si no recuerdo, y nos empiezan a repartir las placas de identidad militar.
Que son estas placas metálicas claro, son dos grabadas placas, que... claro, que va el grupo de sangre y situaciones de cada persona, si tiene alguna enfermedad especial para el caso de herido, para que sepan qué tratarlo. Bueno, esas placas tienen, que son dos que van en la cadena, ¿cierto? Y una se coloca en caso que uno fallezca o muerto en combate, se le coloca dentro de la dentadura aquí, y la otra se arranca y se lleva y se entrega después en el parte de baja, para que sepan las personas que fueron caídas en el combate. Don José, usted vivió una experiencia totalmente distinta. O sea, fue desplegado en Monte Eymond. ¿Qué fue lo que usted vio allá? ¿Tuvo que hacer posiciones? ¿Tuvo que hacer agujeros? ¿Ya habían trabajos en tierra? ¿Cuáles eran los soldados que usted vio? ¿Cuáles fueron los movimientos? No, nosotros cuando llegamos acá a Monte Eymond, ¿cierto? Me tocó recorrer todo el sector de Punta Dúgenes, ¿cierto? Monte Eymond, La Pelecha, La Portada, Dinamarquero. O sea, para los que no conocen, desde desde todo el frente la punta del Estrecho Magallanes, claro, hacia el oeste, hasta el oeste, claro. siguiendo el límite político internacional. Claro, como quien dice, bajando hacia Puerto Natales, porque ese era el frente que teníamos nosotros. Ya. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? En la noche trabajamos. ¿Cierto? Teníamos que cambiarnos de posición, hacíamos nuestras trincheras, nuestras posiciones de combate. Y ¿Cómo las hacían? Con palas, con casco, y lo tiramos con fuerza porque el viento desparramara la tierra, no quedara en los montículos para que no sea delatada nuestras posiciones. Y en el día descansamos, esperamos la comida, comíamos como corresponde, 3 comidas al día. Posteriormente llegaba la noche y teníamos que cambiar de posiciones porque siempre estamos siendo observados por los aviones de reconocimiento argentinos. Entonces ellos estaban marcando nuestras posiciones donde uno se encontraba. ¿Y esos aviones ustedes los veían a la luz del día? Claro, aviones chicos que pasaban, ¿cierto? Y bueno, era como se dice en la jerga militar, ¿cierto? Una inteligencia contra inteligencia, tratar de ubicar al enemigo, dónde está, qué es lo que está haciendo. Y entonces por eso nosotros estábamos un día en una posición, al otro día cambiamos, nos íbamos a otro sector y así pasamos haciendo nuestras posiciones y lo hacíamos todos estos movimientos en nocturno, de noche. Caía la noche y empezamos a movernos. Nos cambiamos de un lugar a otro para poder despistar, ¿cierto? Como quien dice, al adversario. ¿Y los soldados que estaban con usted, cómo funcionaba ahí? ¿Usted era cabo segundo en esa época? Sí. ¿Qué rol cumplía ahí dentro de todo este operativo? Nosotros como veníamos de escuela, organizamos las posiciones, o sea, poníamos el frente donde supuestamente iba a ingresar el ejército argentino y nos organizamos de tal manera en puestos avanzados de combate que llamaban los mentados PAC. ¿Esas son las primeras líneas? Las primeras líneas. Entonces nos organizamos de tal manera de que un grupo en ese tiempo, ¿cierto?, esperaba el ataque, teníamos otro grupo en otra posición y así el primer grupo que esperara, ¿cierto?, el ataque, después retrocedía, lo protegía el otro grupo y así íbamos avanzando. Era como un juego de movimiento. Lo que teníamos planificado en ese momento. Y posteriormente, bueno, a pasar en cualquier cosa que pasara, ¿cierto? Teníamos que combatir así como guerras de guerrilla. Por el equipo que hace tiempo, como decía acá mi camarada, compañero curso, no teníamos los elementos o los pertrechos necesarios como para poder aguantar más. Cuénteme, don Carlos, leyendo parte de su libro, ¿cómo eran las comunicaciones? ¿Cómo la gente se comunicaba con su familia? ¿De qué manera se iba teniendo contacto con las pololas, las señoras, las paras negras? ¿Cómo iban tomando contacto los soldados que estaban desplegados en distintos lugares del frente chileno? Bueno, yo recogiendo la historia de la gente que está impresa en este libro y en varios libros más, como Voces de los Centinelas, La Última Esperanza, Los Soldados de la Paz, Veteranos 78, Arturo Nehuel,
y Soldado del Mar en Acción, recogiendo todas esas y leyendo, no es difícil llegar a la conclusión, solamente ver el contexto en que se desarrollaron los hechos en el tiempo que ocurrieron esto. En ese tiempo no existía nada de tecnología, no existía celular, el teléfono existían en algunas casas particulares y las unidades militares que tenían un teléfono. Entonces el medio de comunicación que tenían con los familiares era la carta, la carta enviada por correo, ¿cierto?, con la estampilla y manuscrita. Y esa carta se demoraba, dependiendo de la lejanía o del sector donde estaba, hasta 15 días, algunas cartas en llegar a su destino, después la respuesta, o sea, una carta para completar el círculo entre la respuesta, demoraba más o menos un mes. Entonces las comunicaciones eran tremendamente difíciles y esto era una situación de angustia, sobre todo para las madres, las señoras de la gente que quedó, porque no sabía en qué situación estaban su esposo, su novio, su pololo, su hijo. Entonces fue realmente complicado, la comunicación era muy difícil, muy diferente a la situación de ahora, muy diferente. Claro, hoy en día de repente nosotros veamos que con un llamado telefónico a través del celular o los mismos WhatsApp que son prácticamente instantáneos, claro, uno se puede comunicar con gente en Rusia, Estados Unidos, claro, acá mismo en Chile, entre Magallanes y Santiago no hay que esperar línea, etcétera. Pero en 1978 es bastante interesante lo que usted dice, que era un ciclo de un mes entre que yo mandaba una carta y me llegaba la respuesta. Claro. Y eso evidentemente fue dejando un registro bastante interesante respecto a la vivencia que estaban. Correcto, porque sobre todo en las cartas, porque en las cartas yo rescaté un par de cartas de Navidad, por ahí que las rescaté, donde la ciudadanía, la comunidad, le hacía llegar su hálito de aliento, de esperanza a los soldados que estaban en la frontera. Sobre todo hay que reconocer aquí que la comunidad magallánica, por ser el epicentro del acontecimiento, permaneció muy unida a las Fuerzas Armadas, muy unida, tremendamente unida. Y la gente de Magallanes de hoy día, en el presente incluso, de una u otra forma, está relacionada con las Fuerzas Armadas, de una u otra forma, ya sea porque sus papás, sus abuelos, sus antepasados tuvieron una relación, ya sea de conocimiento de los soldados o algunos participaron en forma directa, porque aquí hay que reconocer que la ciudadanía, en las Fuerzas Armadas no solamente actúan solo en el conflicto, sino que entra la ciudadanía común a tener injerencia. Aquí, por ejemplo, participó el Club Aéreo de Punta Arenas, que tuvo una participación importantísima. Los camioneros, los ganaderos, los comerciantes, los medios de comunicación, la radio, o sea, fue todo un engranaje que participó, porque bueno, era parte de la defensa no solamente de la región, sino que del país, y en ese sentido hay que rescatar la cooperación tremenda de la comunidad, los civiles. Bueno, amigos, nos separamos unos breves minutos acá de El Barómetro para preguntarle y vamos a escuchar más historias, más detalles de los momentos más críticos de 1978, el rol de la sociedad magallánica, que ya nos adelantó algo Carlos Bulnes, y también cómo vivieron el despliegue final y también el repliegue, cómo volvieron a sus casas y cómo después de 42 años siguen contando y viendo esta historia de una manera distinta. Espero unos minutos y ya volvemos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas.
Bienvenido de regreso, amigos del Pingüino Multimedia. Estamos acá en el Barómetro, escuchando nuevamente historias sobre 1978 desde sus protagonistas. Ya don Carlos Bunne nos había adelantado algo sobre el rol de la sociedad civil magallánica, pero también nos había mencionado diferentes libros que se han publicado. Es de esta manera que agradecemos también el préstamo que nos ha hecho Carlos Bunne. Nos prestó el libro La controversia del Vil, escrito por Consuelo León y Nelson Llanos, que es un libro realmente extraordinario, donde uno puede ver toda la compilación de prensa de la época respecto al conflicto, un libro bastante importante. También el libro Esta noche la guerra, de Luis Alfonso Tapia, uno de los primeros libros que se escribió en torno al conflicto del Vil el año 1978, ya no de una perspectiva militar, diplomática, sino una perspectiva más de lo que fue el conflicto propiamente tal. También nos recomendó Los soldados del mar en acción, un libro, Las voces de los soldados de la paz de 1978. Este es un libro muy regalón mío, que es Voces de los centinelas de última esperanza, Operación Lancero, del coronel Marcel Lobo, Daniel Lillo, Alfredo Martínez y Diego Piedra. Y un libro muy bonito desde el punto de vista del testimonio y la historia oral, que es Veteranos de 1978, relato de sus protagonistas, de Arturo Nahuel Rojas, un amigo en común que de hecho nos presentó Arturo Nahuel y que de una u otra forma sigue el estilo que usted plasmó en su obra Desplegados en la frontera austral. Tras 40 años del conflicto, de una u otra forma comenzaron a emerger nuevos estudios, comenzaron a emerger nuevas formas de contar la historia. Y llama la atención que después de 42 años prácticamente, por primera vez empiezan a hablar los protagonistas, especialmente las personas que estuvieron en la primera línea, pero también las personas que no estuvieron necesariamente en el frente. Cuéntenos cómo se vivió la sociedad civil, tanto en el norte, su experiencia en el norte, como también acá en Magallanes. ¿Cómo ve usted cómo se ve la comunidad o cómo la comunidad recuerda esta época? Mire, bueno, primero con respecto al tiempo que se demoró, 40 años casi en escribir el libro relacionado al 78, yo creo que fue más que nada porque las personas que estaban o que estuvieron de alguna u otra forma involucrados en forma directamente en el conflicto, tenían su propia experiencia y su propia vivencia, entonces ellos la iban conversando o transmitiendo de persona en persona. Pero a medida que pasó el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que muchas de esas personas ya no están, se fueron muriendo, fueron quedando en el camino. Porque la vida es natural. Claro, como un proceso natural. Entonces, la historia de esa persona se estaba perdiendo. Entonces había que recogerla de alguna otra forma y la única forma de hacerlo en este momento, o una de las formas, es la escritura. Que entonces había que dejar plasmado esa vivencia de alguna otra forma. Entonces por eso yo creo que nacieron en este lapso de tiempo, ya un tiempo prudente para escribir la historia con la cabeza más fría, con el pensamiento más, a lo mejor un poco envejecido, pero más mesurado. Porque usted sabe que los acontecimientos cuando recién suceden... se ven de una forma más caldeada. Correcto, más se comentan con el corazón que con la razón. Entonces yo creo que ese fue el tiempo y por eso más o menos nacieron esta serie de publicaciones en esta época. Respecto a lo anterior, yo precisamente no estuve el 78 acá en Magallanes, pero usted ha investigado. He investigado el trabajo, sí, he conversado con muchas personas, además estuve en un periodo antes del 78 que fue el periodo 74 al 77, que más o menos me dio la oportunidad de conocer a la gente de Magallanes, y ahí puedo decir que la gente de Magallanes sí efectivamente vivió la situación, el conflicto limítrofe al 100%. No así el resto de la comunidad en Chile. Por esas razones es que en el norte mucho no se comenta del conflicto limítrofe 78. Es como una curiosidad que se recordó cada día. Entonces mucha gente que lo mira como lejano,
como una situación que es lógico porque no les tocó vivirlo. Entonces, de una u otra forma, algunos se vieron afectados porque familiares que concurrieron al llamado de movilización de las Fuerzas Armadas o por conocidos. Pero aquí en Magallanes realmente la gente vivió la situación al 100%. Y así que recogiendo testimonio de gente, conversé con una señora ya de bastante edad que falleció hace poco tiempo. Ella vivía en la parte norte de Punta Arenas, y ella dice que después que tuvo la reunión del general Nilo Floyd, usted se está refiriendo al discurso en el Teatro Municipal, donde él dice la crudeza de la guerra, claro, y que pone a disposición todos los medios para que las personas se puedan ir al norte. Sí, entonces, bueno, ahí está una prueba que ningún magallánico, ni un solo magallánico abandonó la región. Y esa señora comenta que después de esa situación, de que tuvo participación ella en la reunión, la gente que vive en la parte norte, dice que en sus casas ellos desplegaron una posición defensiva que se llama el ejército, que consistía en colocar sacos de arena en el costado de sus casas, porque ellos sabían que la situación era prácticamente irreversible eso. O sea, era tanta la tensión y la cercanía y la negatividad de conseguir llegar a una situación de paz que los indicios apuntaban directamente a una irreversible situación de guerra. Entonces, esa situación en el norte no se vio, la gente no lo vivió. O sea, la gente muchas veces siguió su vida normal, como que por una parte igual fue bueno. ¿Por qué? Porque no fue lo contrario a lo que produjo en Argentina. Se hacían ejercicios de oscurecimiento en Buenos Aires, racionamiento de elementos básicos, industrias de paz, o sea, industrias automotrices, por ejemplo, pasaron a ser a industrias de guerra, desplazamiento de grandes grupos de población. O sea, por ejemplo, en octubre de 1978, en lo que es la Patagonia Argentina, hoy en día, las clases de secundaria y primaria se suspendieron para ser ocupados los establecimientos como regimientos, o como cuarteles transitorios. Sí, correcto. Eso acá en Chile no sucedió eso. Además que los llamados que ellos hacían de movilización, incluso de tropa y cosas que pertenecen al ámbito ya reservado, incluso algunas partes secretos, ellos los daban a conocer abiertamente por los radios, por los medios de comunicación, que era el medio radial. Llamaban a los soldados a presentarse en tal cuartel o sea, una situación que era absolutamente distinta, claro, diferente. Claro. Entonces esa situación en vez favorece porque ayuda a incentivar el espíritu de cuerpo, el sentido de pertenencia a la asociación, pero igual juegan contra, porque eso empieza a desgastar psicológicamente a la población civil, cosa que no es bueno en estas situaciones. Cuéntenos, don José, ¿usted cómo vivió desplegado en terreno aquí en Magallanes contactos, relaciones con la sociedad civil? ¿Le tocó bajar en algún momento? ¿Tenía contacto con algún hacendado, con alguien que le llevaba el almuerzo? No. ¿Cómo tenían la comunicación ustedes? Yo llegué acá a Molico en septiembre y estuve hasta mayo afuera, o sea, casi 9 meses de ahí recién. ¿Desplegado en la frontera? Desplegado. Bajé después por 5 días y volví a subir otra vez a mi sector, como ya había terminado la parte cuando entró la mediación papal, ¿cierto? Mediación papal. Tuvimos que llegar a cuidar fronteras, seguir cuidando fronteras porque es lo lógico. Pero en la parte civil hubo un momento que a mí me causó mucha emoción, ¿cierto? Bueno, yo era soltero ese tiempo. ¿Soltero y entero? ¿O tenía... Sí, solterito. Tenía mi polola Pero bueno, me causó mucha emoción ese día, fue de que nos llegaron unos paquetes de cosas de acá, de los magallánicos. ¿En qué? Llegaron en vehículos militares, ¿cierto? Pero hechos por la ciudadanía. Que consistía, ¿cierto?, en un cepillo dental, me acuerdo, cosas entre otras, cigarrillos, pasta dental, cepillo dental, jabón, naranja, chocolate, galleta,
y una carta, ¿cierto?, de cualquier ciudadano magallánico, que lo ponía dentro del papel, como diciéndonos, dándonos las gracias por lo que estamos haciendo en este momento. O sea, lo cual me emocionó y me acuerdo ahora, igual se me llena a la memoria, y una estampa de la Virgen del Carmen, escrita por una persona X, dándonos las gracias por el lugar que estamos y lo que estamos haciendo en terreno. Y la gente, ¿Y eso era para a cada soldado le llegaba? A cada soldado nos llegó, ¿cierto? En las posiciones llegaba un paquete y con una bolsita, ¿cierto?, con cosas. Lo cual fue muy bien recibido, levantó la moral a la tropa, porque sabían que lo que estábamos haciendo era algo neto con nuestra patria. Se le agradeció a la ciudadanía, ¿cierto?, en forma simbólica. También los soldados ahora como que le dio más espíritu para seguir defendiendo nuestra patria, porque esa era la misión, defender nuestra patria. Pero con el contacto con la ciudadanía, pienso yo, a mi parecer, con lo que había pasado para el 73, y creo que aquí también los argentinos lo tenían como a favor, ¿cierto? Como había pasado acá, ¿cierto?, el pronunciamiento militar, pensando que Chile estaba dividido en dos grandes bloques, ¿cierto? Uno que era de la gente que había pasado por el problema del pronunciamiento militar y supuestamente político, pensaba que el país estaba dividido, cosa que no fue así. En ese momento nosotros todos los chilenos nos unimos de tal manera y que arriba en la zona en que nos encontramos, cuando pasaban, por ejemplo, las camionetas de ENAP, que venían bajando porque ellos trabajaban arriba de las zonas petroleras, nos pasaban a dejar cigarrillos, cosas así como, por ejemplo, sándwiches. Hambre no pasamos, porque teníamos las comidas como corresponde, pero igual era un gesto muy bueno. Y como les digo, la ciudadanía y el ejército o las Fuerzas Armadas estamos todas en un solo horizonte. ¿Cuál era? Defender la patria. Ese era nuestro objetivo, defender la patria. Y después, bueno, después que terminó todo este proceso, volvimos a lo que se está viviendo hasta el día de hoy. Los conflictos, parte que la ciudadanía, bueno, cada cual se expresa a su manera. Pero en la parte mía, ¿cierto?, como militar que lo viví en frontera, lo viví de esa manera, lo viví muy unido, la gente, el soldado, el oficial, el clase, éramos todos uno, todos dispuestos a cumplir con nuestra misión, en la cual, ¿cierto?, lo hacíamos el día que juramos la bandera, servir fielmente a nuestra patria. Creo que esa parte no íbamos a tener problemas, íbamos a cumplirlo. Y cuéntenos, usted allá en su sector, ¿tuvo contacto con Carabineros? ¿Llegaron unidades de Carabineros a reforzar el sector que le tocaba resguardar a usted? Claro, estuvieron Carabineros, ¿cierto?, Fuerza Aérea y la Armada. ¿Por qué? Porque resulta que en ese tiempo, ¿cierto?, había una primera línea de combate, la segunda y la tercera. Y posteriormente teníamos la guardia que era, ¿cierto?, ahí estaban los 4 Fuerzas Armadas, Carabineros, Armada, y que eso nos protegía en la espalda a nosotros. ¿Entiendes? De espalda en el sentido de que si algo pasaba, algún herido, alguien quería desertar o alguien se perdía en la pampa, ellos estaban ahí para buscar el lugar que uno tenía que llegar. Esa era su misión de esa gente. Y los Carabineros... Mire, acá, disculpe que lo interrumpa yo, acá en el libro justamente Carlos Burne, acá se puede apreciar una de las tarjetas de Navidad enviadas en 1978. Claro. Que es un registro bastante impactante, es muy emocionante leerlo. De hecho, este fue hecho por un jardín infantil. Sí, niños. ¿Cómo se fue coordinando esa ayuda?
Bueno, esa, la ayuda acá, lo que tengo entendido, de acuerdo a lo que lo conversado y lo que he investigado yo, lo generó una radio particular, que era la Radio Minería, la que quedaba ubicada ahí frente o sea, en la calle Nogueira. La Radio Minería organizó un sistema de apoyo a los soldados, que no recuerdo cuál tenía un nombre, en los cuales la gente que quería acercarse podía ir a dejar cosas, ya sea como cercano a la Navidad, iban a dejar pan de Pascua, cole mono, galletas, bebidas, tarjetas, cigarros sobre todo, y cartas. Entonces eso lo organizó la Radio Minería, pero fue tanta la reunión de cosas que se hizo que Radio Minería después tuvo que hacer un llamado otra vez nuevamente para que por favor la gente no fuera a dejar tantas cosas, porque ya se habían sido distribuidas lo necesario en el frente, e incluso quedaban cosas y entonces se volvió a hacer un llamado y la gente para que no fuera a dejar tantos elementos. Respecto, yo lo que quería decir antes, reafirmando lo que dije antes, que hay una prueba de la ciudadanía, la comunidad. Por ejemplo, una situación del señor Modinger, Sergio Modinger, que era un ciudadano voluntario de Puerto Montt, que concurrió al cuartel, que concurrieron junto a cientos de agricultores a ponerse a disposición del Regimiento Sangra en cooperar en lo que sea. Ellos eran agricultores, nunca habían estado en una unidad, nunca se habían puesto el uniforme, nunca habían disparado un arma, nada. Y sin embargo concurrieron en forma voluntaria al Regimiento Sangra para ofrecerse ya sea en confeccionar el rancho, en trasladar cosas hacia la frontera o simplemente algunos a pelar papas para confeccionar la comida. La señora de Puerto Natales, la señora Lidia Garay, igual residente en Natales, esta señora ya no está, la misma Radio Minería acá. Entonces son cosas que desgraciadamente esta gente que participó nunca tuvo el reconocimiento. En el documental del Ejército que se publicó el año 2018 aparece Iván Pisevich, justamente de Puerto Natales, comerciante, transportista, que también se pone a disposición del Ejército. Hay muchas personas que uno puede encontrar en diferentes círculos de conversación que de repente cuando se toma el tema dicen, no, yo me ofrecí como mecánico, yo pinté camiones, nosotros nos pusimos a disposición, nos dijeron devuélvase a sus casas, muchos reservistas movilizados, tengo entendido. Por lo tanto, esto fue algo más que un simple suceso para la comunidad magallánica. Justamente, mucho más. Aquí hay gente, como decía usted, don Francisco, por ejemplo, aquí yo conozco el caso de un caballero que fue el dueño de la tienda González Rojo, que queda aquí en Chiloé, en Errázuriz y Nogueira. Tenía una tienda de vestuario. Ese caballero concurrió estando enfermo. Estuvo en la frontera, comía, su alimentación era una taza de leche y galletas. Eso es lo único que le permitía porque él tenía un cáncer y ese caballero estuvo durante 2 meses metido en un hoyo, con frío, con viento, comiendo la tierra, producto del viento, y ese caballero sin ningún interés de por medio, solamente con el hecho de estar disponible en defensa de su país. Entonces esa gente se fue y nunca nadie le dio la mano, no hubo reconocimiento. No hubo reconocimiento. Entonces esas cosas, fuera de emocionarse uno, es un acto de injusticia, porque esa gente mereció ser reconocida. Y desgraciadamente se fueron. Cuéntanos, siempre se habla que el el gran clima de la crisis fue el 22 de diciembre. Se vivió de diferentes maneras, o sea, en Puerto Natales algunos todavía existían las unidades de caballería netamente montadas, otros tuvieron unidades avanzadas de combate, las unidades de comando se infiltraron, pasaron el límite político internacional hacia Argentina, los infantes de marina estaban esperando la última orden, la escuadra venía a hacer la gran maniobra que se esperaba como la contraofensiva, pero también los argentinos estaban haciendo sus maniobras con el famoso plan Soberanía. ¿Ustedes cómo vivieron esa noche? Bueno, a mí me tocó ese día,
Yo estaba arriba en Punta Dúgenes. O sea, en el borde del En el estrecho. borde Magallanes. del estrecho. O sea, en el Y, punto más delgado entre Chile y Argentina. claro, donde se junta el mar con la frontera. Y yo estaba a cargo de 2 piezas de ametralladora FA Rheinmetall y 8 soldados con Cristo. Me fui hacia el frente. Instalé mis piezas, hicimos una buena posición de recambio, y instalamos nuestras piezas, ¿cierto? Una apuntando hacia la playa y la otra hacia el camino. Porque por ahí, si entraban por el camino, tenían que entrar por ahí sí o sí. Y la otra por cualquier cosa, desembarco por mar. Así que estuve con mi gente ahí, y el resto, por eso de nuestra tropa, está como 600 metros más atrás. ¿Y ustedes recibieron algún mensaje esta noche de la guerra? ¿Alguna arenga? Bueno, el día antes, hubo una reunión acá en Cabeza del Mar, que supuestamente ese era el cerro sacrificio, como le llamamos nosotros, porque supuestamente nosotros, en cualquier cosa de que pasara, nos desplegamos hasta ahí. Y de ahí ya teníamos que, sí o sí, o ganamos o sucumbíamos. O sea, esa era la última línea. La última línea de resistencia que teníamos, esa era Cerro Sacrificio. Entonces, como digo, me tocó estar ahí con mis piezas ametralladoras, hablé con mis soldados, dormíamos, guardia, y cualquier cosa, vencer o morir, ¿no? ¿Y cómo fue esa noche? ¿Fue la noche más larga del siglo? Sí, fue muy larga la noche. Esa noche yo me acuerdo que había viento, y como estamos en nuestras posiciones, ¿cierto? Le pusimos poncho de mimetismo a la posición, porque no había montículo, nada, solamente el buen agujero, dijo. Y lo tapamos con cuairón, cosa que no se note nada de arriba. Y con el vientecito, de repente, como que alguien chasqueaba, rascaba, ¿cierto?, el paño. Y echamos la talla, ahí viene el enemigo, ya, atento. Y nos poníamos en posición. Al final, todos sabíamos lo que nos esperaba, porque yo le dije a los soldados, aquí empieza el combate y aquí nosotros no nos salvamos. Porque éramos los 2 primeros que estábamos esperando ahí. Nosotros iban claro, a nosotros éramos la carne de cañón y esperamos el combate acá, y de aquí no nos salvamos. Vamos a morir peleando acá. O nos quedamos sin munición, claro que todos andamos con nuestros fusiles y aparte las piezas de ametralladora. Y posteriormente llegó una orden como que ya entró el día 22, el día 23 fue como que se paró esta cuestión por se anunció la mediación papal y bajó la intensidad de la disputa, ¿no? De la disputa. Entonces, que se nos ordenó marchar de ese sector a Montaimo. Y marchamos esa noche, ¿cierto? ¿Cuántos kilómetros de distancia son? Hay más o menos, son más de 20 kilómetros, 30 kilómetros más o menos marchando, porque marchamos toda la noche. Y nos pescó una lluvia. Ese es un recuerdo que tengo imborrable, dijo, porque se puso a llover, y yo con mi equipo, mochila, ¿cierto? Y la radio, teníamos una radio, una PRC 77, así que le ordené a los soldados sacarse la parca, sacarse la blusa, quedar en polera, preferirles que nos mojemos la polera, porque después cuando lleguemos al sector íbamos a tener con qué cambiarnos. Así que yo al menos lo hice, y mucha gente me siguió. Sacó la parca, la blusa, y lo guardamos dentro de la mochila, cosa que no se mojara, y marchamos sin polera, con nuestra mochila a la espalda, nuestro armamento, y llegamos a Montaimo ya a la amanecida, con frío, ya había calmado la lluvia, pero de ahí yo me acordé y le dije a los soldados que ya no podían cambiarse, lo que no se sacaron la parca, bueno, tuvieron que meterse en sus posiciones mojados nomás, no había más ropa. Y yo me saqué la polerita, y los que anduvieron, los que me siguieron, y nos pusimos la blusa de combate y la parca, calientito en la espaldita. Pero esa fue una anécdota buena que estuve con mis soldados, dijo. Habían muchos soldados que, como eran de Santiago, de Chillán, de Temuco, de Puerto Montt, lo más aguerrido eran los de Chiloé, porque bueno, ellos conocen el clima acá, son casi parecidos al de Magallanes, y fueron lo que al menos me hicieron caso. Pero una historia que se puede contar. Cuéntanos, Carlos, ya en los últimos minutos del programa, usted está en Santiago, en Cerrillo,
estaba listo para saltar. ¿A dónde? Todavía no nos ha contado. Cuéntenos, ¿cómo fue ese momento de máxima tensión en Santiago? Sí, bueno, para mí particularmente lo más tensionante que percibí yo fue cuando nos entregaron las placas metálicas, y después cuando llegó un cura y hizo unas pequeñas palabras, como 3 o 4 minutos, y nos tiró agua bendita, y bueno, y ese fue realmente, fue muy emotivo, y bueno, ya la tensión ya estaba al máximo. Nosotros conversábamos entre nosotros los compañeros de curso, de escuadra, porque la escuadra de paracaidistas actúan en base a equipos. La escuadra estaba dividida en 2 equipos, y ahí conversamos entre nosotros cómo, en caso de saltar abajo, cómo nos íbamos a reunir, porque usted sabe que los paracaidistas depende de la condición del viento y de la zona de salto. Es muy complicado porque se dispersa en el aire, entonces pues hay que reunir, cada uno tiene que reunirse otra vez para poder estar en condiciones de combatir, pues, de pelear. Entonces ese es conversamos mucho eso, cómo lo íbamos a reunir, con gritos, con llamando por el sobrenombre, que no se puede tampoco gritar en la noche, porque en el momento no sabíamos, no teníamos dónde íbamos. Lo único que sabíamos, sí, que íbamos a saltar al lado, que no iba a ser el lado chileno, iba a ser Argentina, y muy hacia al interior de Argentina. Y esa orden lo iban a dar de cuando ya estaba en el avión arriba, porque ni los jefes sabían. Entonces, como ese tiempo la escuela de paracaidistas era una unidad especial que dependía exclusivamente del comandante en jefe del ejército, la orden le iba a recibir el comandante del batallón, y lo iba a repartir a los comandantes de compañías, que íbamos la compañía iba completa dentro de un avión. Porque ese tiempo los aviones, los Hércules, primero tenían una cantidad de 64 paracaidistas que podían saltar, y ese tiempo le sacaron los asientos intermedios, y quedamos todos en el fuselaje, o sea, en el piso del avión, la capacidad y aumentaron de 64 a 120, o sea, la capacidad justa de una compañía, que era la compañía de paracaidistas de combate, tenía una dotación de 120, con los suboficiales, comandante escuadra y el comandante de compañía. Entonces se supone que en el aire el comandante de compañía iba a recibir la orden de instrucciones de dónde iba a saltar. Bueno, amigos, nos quedan ya los últimos minutos. La verdad que nos pasamos un poco en el tiempo. Han pasado 42 años, han habido diferentes homenajes, la Municipalidad de la Florida, también algunas medallas que le han entregado algunos connotados políticos. Hoy en día, ver la estatua de Cardenal Zamoré, uno de los grandes forjadores de la paz entre Chile y Argentina, ha sido mutilada en Avenida Colón. ¿Qué sienten ustedes, en pocas palabras? Yo personalmente me siento muy mal, porque yo le quiero decir a la juventud que está ahora, cuando yo era a la edad de ellos, ¿cierto? Yo estaba en la frontera defendiendo mi país, no destruyéndolo. Todos pudimos tener nuestras diferencias políticas de una u otra manera, pero no llegar a la destrucción de nuestro país. En estos momentos somos criticados, ¿cierto?, por todos los países, porque es cosa que nos metamos a las redes sociales, YouTube, lo que sea, y vemos Perú cómo nos trata y dicen, mírelo, cómo se están destruyendo los chilenos, Bolivia, Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces yo le quiero decir a la juventud que piense un poquito y que diga, yo quiero mi país, yo quiero mi patria, pero no la destruyamos. Todos tenemos nuestras diferencias políticas, vuelvo a repetir, pero es malo lo que están haciendo. El otro día fui al cementerio, llevé a unos primos que vinieron a pasear acá y me encontré con la tumba, ¿cierto?, el mausoleo de los Menéndez Betti, todo lleno de pintura, marcado con mano, pintura roja. Yo pienso que eso ya no está en la mente de una persona que tiene su sano juicio. Don Carlos, el último segundo ya del programa, ¿qué opina usted del atentado al monumento del Cardenal Zamoré?
Bueno, lamentable estas situaciones que pasen, porque como siempre yo tengo y todos yo creo que pensamos, destruir es lo más fácil que hay. Destruir lo material, destruir el honor de una persona, la credibilidad es lo más fácil, solamente actuar y está listo. Por eso es importante que las personas, sobre todo los jóvenes, se enteren de la historia de nuestro país. Porque si ese año, el año 78, el comandante en jefe del ejército o el presidente de ese momento hubiese pensado con el corazón, yo creo que en este momento estaríamos viviendo otra historia. Lo hubiese llevado al enfrentamiento con un país hermano y que hasta los días de hoy, a pesar de 40 años, yo le aseguro que hubiesen seguido las heridas tan recientes como el mismo año 78. Por eso yo le digo a los jóvenes, no actúen, piensen un poco en actuar, piensen, hablen con la razón, porque si se usa la fuerza, la situación es diferente y trae daños que son irreversibles e irreparables en muchas partes. Y eso es lamentable. Y eso tenemos que sacarlo de raíz de nuestro país. Bueno, muchas gracias, don José, muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, amigos que nos han estado viendo desde sus casas a este nuevo capítulo del Barómetro. Agradecemos a nuestros invitados que nos han ilustrado en forma emocionante, también de algunos datos bastante jocosos respecto a esta difícil situación que fue la crisis del Beagle de 1978. Le agradezco a todo el equipo de Pingüino Multimedia que me ha acompañado durante estos capítulos. Ya el próximo programa regresa Juan Ignacio Ortiz para hablar más de contingencia nacional y también sobre coyuntura política social. Muchas gracias y hasta la próxima. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.